Bienvenidos a RosMed, el podcast de medicina, ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Hoy vamos a hablar acerca de fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca, capítulo 13 del libro de Katsu. Y bien, la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre oxigenada para satisfacer las necesidades del cuerpo. Es una condición seria y potencialmente mortal, con una tasa de mortalidad significativa a lo largo de los años, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Existen dos tipos principales de insuficiencia cardíaca: la insuficiencia sistólica, donde el corazón tiene dificultades para bombear sangre debido a una disminución en su capacidad de contracción, y la insuficiencia diastólica, donde el corazón tiene problemas para relajarse y llenarse adecuadamente. La insuficiencia diastólica se vuelve un poquito más común con la edad. La enfermedad progresa gradualmente y puede causar episodios agudos con descompensación que a menudo requiere la hospitalización. El tratamiento se centra en reducir los síntomas, frenar la progresión de la enfermedad y manejar la crisis agudas. Aunque se cree que la disfunción primaria en la insuficiencia cardíaca sistólica temprana involucra la maquinaria de contracción del corazón, la condición también afecta a otros sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, los riñones y el sistema hormonal. El tratamiento farmacológico estándar incluye una variedad de medicamentos que actúan sobre estos diferentes sistemas, como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, beta bloqueantes y antagonistas del receptor de aldosterona. Algunas investigaciones extensas han demostrado que estos medicamentos pueden prolongar la vida y reducir la necesidad de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Además, hay otros tratamientos como la combinación de hidralazina y nitratos, la ivabradina y los glucósidos cardíacos, que también pueden ser beneficiosos en ciertos casos. Sin embargo, los medicamentos inotrópicos positivos tradicionales generalmente no se recomiendan para el tratamiento a largo plazo debido a los efectos secundarios y falta de beneficios demostrados en estudios clínicos a gran escala. El control de la contractilidad cardíaca implica una serie de procesos complejos que regulan la interacción entre los filamentos de actina y miocina en el músculo cardíaco. A continuación vamos a decir cuáles son. Primero, sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio y otras modificaciones de proteínas contráctiles. Aquí tenemos que entender que la contracción del músculo cardíaco es activada por la interacción del calcio con el sistema de actina-tropiomiosina-troponina, lo que permite la unión de la miocina a la actina. Algunos fármacos como el levosimendan aumentan la sensibilidad al calcio, lo que puede mejorar la contractilidad cardíaca. Otro de los factores va a ser la cantidad de calcio liberado desde el retículo sarcoplásmico. Durante la contracción, una pequeña cantidad del calcio liberado desde el retículo sarcoplásmico desencadena la contracción muscular al interactuar con las proteínas contráctiles en el sarcómero. Otro factor será la cantidad de calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico almacena y libera calcio durante la contracción muscular. La fosforilación del fosfolambán activada por la proteína sinasa A elimina la inhibición de la bomba de calcio ATPasa, lo que aumenta la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. También tenemos otro factor que va a ser la cantidad de desencadenante del calcio. La cantidad de calcio que ingresa a la célula depende de las concentraciones del calcio extracelular y de la apertura de los canales de calcio en la membrana celular. En este caso, los simpaticomiméticos aumentan la entrada de calcio, mientras que los bloqueadores de canales de calcio reducen esta entrada. Otro de los factores será la actividad del intercambiador de sodio y calcio, ¿no? El intercambiador de sodio y calcio, conocido también como NCX, mueve el calcio fuera de la célula a cambio de sodio, contribuyendo a la relajación muscular. La capacidad de este intercambiador de sodio y calcio para realizar ese transporte depende de las concentraciones intracelulares de sodio y calcio. Y por último, tenemos el factor de concentración de sodio intracelular y actividad de la bomba de sodio y potasio ATPasa, que es responsable de mantener los gradientes de sodio y potasio en la célula, lo que afecta indirectamente la concentración de calcio intracelular y por lo tanto la contractilidad cardíaca. Los glucósidos cardíacos como la digoxina actúan sobre esta bomba para poder aumentar la contractilidad cardíaca. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ya habíamos mencionado los tipos de insuficiencia y en este caso vamos a mencionar mejor los síntomas, ¿no? Estos incluyen dificultad para respirar, fatiga y acumulación de líquido en los pulmones y en las extremidades. La insuficiencia cardíaca desencadena respuestas compensatorias del cuerpo, como el aumento del ritmo cardíaco y la contracción de los vasos sanguíneos, pero estas respuestas a menudo empeoran la situación a largo plazo. A nivel celular, la insuficiencia cardíaca causa cambios en la regulación del calcio,
calcio, la función de las mitocondrias y los canales iónicos del corazón, la hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño de las células musculares, y también la remodelación del corazón son respuestas iniciales, pero con el tiempo pueden empeorar la función cardíaca. El tratamiento, como habíamos mencionado, se centra en mejorar los síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones. Esto puede implicar medicamentos para regular la presión arterial, mejorar la función cardíaca y controlar la retención de líquidos, así también como cambios en el estilo de vida y, en casos graves, procedimientos médicos o también la cirugía. Antes de hablar acerca de la farmacología básica de los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca, hablemos un poquito de la fisiopatología del rendimiento cardíaco, que depende de 4 factores principales. Primero, precarga. La precarga es la cantidad de sangre que retorna al corazón para ser bombeada. Un exceso de precarga puede causar problemas y algunos medicamentos ayudan a reducirla. En segundo lugar tenemos la poscarga, que es la resistencia contra la cual el corazón debe bombear sangre. Cuando esta resistencia es alta, el corazón trabaja más. Existen medicamentos que reducen esta cantidad que pueden ser útiles. En tercer lugar tenemos la contractilidad, la fuerza con la que el corazón se contrae. En la insuficiencia cardíaca esta fuerza disminuye y algunos medicamentos también ayudan a poder mejorar. En cuarto lugar y por último tenemos la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto, que en este caso aumenta para compensar la disminución de volumen de sangre bombeado. Existen también medicamentos que reducen la frecuencia cardíaca que pueden ser útiles. Ahora sí hablemos acerca de la farmacología básica de los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar primero por los digitales. Bueno, primero hablemos acerca un poquito de la historia. Solo se nos menciona cosas básicas. En este caso, utilizado desde hace siglos, su aplicación clínica se sistematizó en 1785 gracias a William White Ring. En cuanto a la química, los glucósidos cardíacos como la digoxina tienen un núcleo esteroide y un anillo de lactona, que en este caso son solubles independientemente del pH. En cuanto a la farmacocinética, la digoxina se absorbe en un 65 a 80% tras la administración oral. Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Es eliminada principalmente por los riñones, con una semivida de 30 a 40 horas en pacientes con función renal normal. En este caso, se debe ajustar dosis en los pacientes que tengan insuficiencia renal. Farmacodinámica de la digoxina en la insuficiencia cardíaca. Primero vamos a ver los efectos cardiovasculares. En este caso vamos a tener los mecánicos y los eléctricos. Dentro de los mecánicos va a aumentar la contractilidad del corazón al aumentar el calcio intracelular durante la sístole, facilitando por la inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y por otra parte tenemos los eléctricos, que prolonga brevemente el potencial de acción, seguido de un acortamiento y a dosis más altas puede desencadenar arritmias. En los efectos de otros órganos, por ejemplo el tracto gastrointestinal, puede provocar anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. En el sistema nervioso central puede causar desorientación, alucinaciones y trastornos visuales. Cuando interactúa con electrolitos, en este caso con el potasio, la hiperpotasemia reduce los efectos tóxicos, mientras que la hipopotasemia los facilita. Con respecto al calcio, facilita las acciones tóxicas del digitalis, aumentando el riesgo de arritmias, ¿no? Y en cuanto al magnesio, sus efectos son opuestos a los del calcio y sus interacciones pueden influir en las arritmias inducidas por la digoxina. Otros fármacos que son inotrópicos positivos utilizados también en la insuficiencia cardíaca van a ser los siguientes. Viripidinas. En este caso, el mecanismo de acción de estos fármacos inhiben la fosfodiesterasa y su enzima 3, lo que aumenta el flujo del calcio hasta el interior del miocardio durante el potencial de acción y afecta los movimientos intracelulares de calcio, aumentando así la contractilidad y la vasodilatación. La farmacocinética de las vipiridinas presenta una semivida de eliminación de 3 a 6 horas y se excreta principalmente por la orina. En cuanto a la toxicidad, puede causar náuseas, vómitos, arritmias y en menor medida que sus congéneres más antiguos, como por ejemplo la imnarinona, efectos también adversos en la médula ósea y en el hígado. Otro de los fármacos que tenemos son los agentes receptores beta-adrenérgicos, como la dobutamina, que es un agonista beta-1 selectivo utilizado en insuficiencia cardíaca. Aumenta el gasto cardíaco y reduce la presión de llenado ventricular, pero puede causar taquicardia y aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Su uso debe ser cauteloso en pacientes con enfermedad arterial coronaria debido al riesgo de producir angina y arritmias.
Otro agente receptor beta adrenérgico va a ser la dopamina, utilizada en insuficiencia cardíaca aguda, especialmente si se necesita aumentar la presión arterial. Otros fármacos que son inotrópicos positivos en investigación son la histaroxima, que es un derivado de esteroides que aumenta la contractilidad al inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa, similar a los glucósidos cardíacos, y también además facilita el secuestro del calcio por el retículo sarcoplásmico, lo que puede hacer menos arritmogénico que el digitalis. También tenemos el levosimendan, que en este caso sensibiliza el sistema de troponina al calcio, inhibe la fosfodiesterasa y causa vasodilatación, además de los efectos inotrópicos. Y otro de los fármacos también es el omecamtiv mecarbil. Otros fármacos que tienen efectos que no son inotrópicos, es decir, que no generan contractilidad cardíaca, van a ser los diuréticos, ¿no? Estos diuréticos, como la furosemida, son esenciales para reducir la retención de sal y agua, aliviar lo que es el edema y los síntomas asociados con la insuficiencia cardíaca. No ejercen un efecto directo sobre la contractilidad del corazón, pero su acción principal radica en la reducción de la presión venosa y la precarga ventricular. Además, en pacientes con hipertensión asociada, también pueden reducir la poscarga al disminuir la presión arterial. Otro de los fármacos van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiostesina, que son medicamentos como el captopril, que reducen la resistencia periférica, disminuyen la poscarga y la precarga al reducir la retención de sal y agua. También tienen efectos beneficiosos a largo plazo en la remodelación del corazón y los vasos sanguíneos, lo que puede contribuir a la reducción de la morbimortalidad en la insuficiencia cardíaca. También tenemos los fármacos que son bloqueadores del receptor de angiostesina, que son agentes como el losartán, que ejercen efectos similares a los inhibidores de la enzima de convertidora de angiostesina, pero a través de la inhibición selectiva de los receptores de angiostesina AT1 son una alternativa para aquellos pacientes que no toleran los inhibidores de la enzima convertidora de angiostesina debido a efectos secundarios como por ejemplo la tos. Y por último tenemos los bloqueadores de la aldosterona, ¿no? La espirolactona y también la epleronona son diuréticos antagonistas de la aldosterona que también han demostrado reducir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grave que reciben tratamiento estándar. Además de sus efectos diuréticos, se ha observado que disminuyen la fibrosis miocárdica y vascular, así como la disfunción varorrefleja, lo que puede contribuir a los beneficios clínicos. Estos medicamentos que se ha mencionado son el tratamiento base farmacológico para la insuficiencia cardíaca crónica y aguda, y su uso adecuado y combinado puede mejorar significativamente la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con este tipo de enfermedad. Las pautas del manejo para la insuficiencia cardíaca crónica establecen 4 etapas en su desarrollo según las directrices del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Tenemos entonces la etapa A, en donde los pacientes tienen alto riesgo debido a otra enfermedad, pero no muestran signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca. En la etapa B se incluyen pacientes con evidencia de cardiopatía estructural, pero tampoco presentan síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya en la etapa C, los pacientes tienen cardiopatía estructural y también presentan sintomatología de la insuficiencia cardíaca, los cuales responden a la terapia habitual. A menudo estos pacientes requieren hospitalización por descompensación aguda y después de alta pueden volver a descompensarse, lo que lleva obviamente a la rehospitalización frecuentes. En la etapa D se refiere más que todo en la insuficiencia cardíaca que es refractaria a la terapia habitual, quienes requieren intervenciones especiales como terapia de resincronización o trasplante cardíaco. La clasificación de la Asociación Cardíaca de Nueva York describe la severidad de la insuficiencia cardíaca en 4 clases y que de hecho también se toma mucho en Latinoamérica, ¿no? Tenemos la clase 1, en donde hay ausencia de limitaciones en las actividades, en donde los síntomas solo aparecen con un ejercicio mayor que el ordinario. La clase 2, donde hay una ligera limitación en las actividades, fatiga y palpitaciones se presentan con la actividad física ordinaria. Ya en la clase 3 hay fatiga, dificultad para respirar, taquicardia con actividad física menos intensa que la normal, pero sin síntomas en reposo. Pero en la clase 4 están los síntomas presentes incluso en el reposo. El manejo que se debe dar en la insuficiencia cardíaca van a ser los siguientes. Primero, control de factores de riesgo. En etapas tempranas se enfoca en controlar la hipertensión, arritmias, hiperlipidemia y la diabetes. En segundo lugar, tenemos que
realizar la extracción de sodio, esto con restricción de sal en la dieta y uso de diuréticos para poder tratar el edema y la retención de líquidos. En tercer lugar, también tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiostensina, que son utilizados como terapia principal para reducir la progresión de la insuficiencia cardíaca al disminuir la precarga y la postcarga. En cuanto a los vasodilatadores, se seleccionan según los síntomas y las mediciones hemodinámicas, con el objetivo de reducir las presiones de llenado y mejorar el gasto cardíaco. Por otro lado, también tenemos los bloqueadores betas, que son beneficiosos en la insuficiencia cardíaca al reducir la taquicardia y los efectos adversos de las catecolaminas. Deben iniciarse con precaución a dosis bajas y pueden requerir varios meses para notar mejoría. En este caso tenemos el bisoprolol, carvedilol, metoprolol y el nebivolol, que reducen la mortalidad. También tenemos los bloqueadores de canales de calcio. En este caso no tienen un papel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo cual incluso pueden empeorar debido a los efectos depresivos en el corazón. El único, que es la ivabradina, puede ser beneficiosa al reducir la frecuencia cardíaca. También tenemos el digitalis, que es indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Los beneficios son limitados, pero puede reducir la hospitalización y las muertes por insuficiencia cardíaca progresiva. Los niveles séricos óptimos son difíciles de determinar y la toxicidad es común. Puede ser útil en el tratamiento de arritmias auriculares, pero la terapia debe ser monitoreada para evitar la toxicidad. Y por último, la resincronización cardíaca y terapia de modulación de contractilidad cardíaca dentro del manejo para la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? La resincronización reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y mala sincronización ventricular. La terapia de modulación de contractilidad cardíaca está en fase de estudio y puede ofrecer beneficios adicionales. El manejo de la insuficiencia cardíaca diastólica, para esto la evidencia sobre la eficacia de estos fármacos es limitada. El control de la hipertensión, la hiperlipidemia y la revascularización son importantes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiostensina son útiles. El bloqueador beta nebivolol puede ser efectivo tanto en insuficiencia sistólica como diastólica en este caso, y en caso de fibrilación auricular el control del ritmo es deseable y los fármacos bradicárdicos como la ivabradina pueden ser útiles. Y finalmente, el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Ocurre con frecuencia en pacientes con insuficiencia crónica y puede ser desencadenada por varios factores, incluyendo infarto de miocardio. El tratamiento intravenoso es comúnmente utilizado con furosemida, siendo el diurético más frecuentemente utilizado. Se puede usar agentes inotrópicos positivos como la dopamina o la dobutamina en pacientes con hipotensión severa. Los vasodilatadores como el nitroprusiato y la nitroglicerina pueden ser útiles para reducir la postcarga. En pacientes con hiponatremia dilucional se pueden usar antagonistas del receptor de vasopresina como el conivaptan, y ahora se están llevando a cabo ensayos clínicos con el activador de la miosina, el omecamtiv mecarbil. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete.